Hay un grano tan nutritivo que un imperio construyó templos para honrarlo, tan valioso que 20 millones de personas organizaron su agricultura en torno a él, y tan amenazante que cuando los conquistadores llegaron en 1519, no solo lo prohibieron, hicieron que cultivarlo fuera castigado con la muerte. No se trataba de tácticas de hambruna, se trataba de destruir el alma de una civilización, porque el amaranto no era solo alimento, era la sangre de los dioses hecha comestible, y cuando España lo prohibió, borró una fuente de proteína que producía más nutrición por acre que la carne de res. Durante 500 años, el amaranto estuvo a punto de extinguirse, no porque no pudiera crecer, sino porque tuvo demasiado éxito alimentando a personas que se negaban a ser conquistadas. El grano que sostuvo a un imperio se convirtió en un crimen, y para cuando se levantó la prohibición, las compañías de semillas ya habían decidido que comerías en su lugar. Este es el amaranto, el grano sagrado que intentaron enterrar, y la razón por la que nunca volvió no tiene nada que ver con la agricultura. Para entender lo que perdimos, hay que entender lo que el amaranto era para el imperio azteca. No era un cultivo menor. No era un alimento suplementario. Los registros arqueológicos y la documentación colonial española revelan que para el año 1500 los aztecas cultivaban más de 200.000 acres de amaranto. Eso es más tierra de la que dedicaban a los frijoles. Solo en pagos de tributo, la capital azteca de Tenochtitlan recibía más de 20.000 toneladas de semilla de amaranto al año. La palabra en náhuatl era huautli. Los españoles lo llamaban bledo, y cada hogar, desde campesinos hasta nobles, lo consumía a diario. Reventaban las semillas como palomitas, las molían para hacer harina y preparar panes planos, hervían las hojas como verdura. Pero la preparación más importante era el tzoali. Las semillas de amaranto se tostaban, se mezclaban con miel o jarabe de maguey y se formaban en masa. Esa masa no era solo comida, era la manifestación física de lo divino. Durante las ceremonias religiosas, los sacerdotes moldeaban el tzoali en figuras de dioses: Huitzilopochtli, el dios de la guerra; Tlaloc, el dios de la lluvia. Estas figuras eran paseadas por la ciudad, veneradas, luego quebradas y distribuidas entre el pueblo. Comer al dios de amaranto era comunión, era la forma en que los aztecas conectaban sus cuerpos con el cosmos. Pero aquí está lo que hizo que los españoles retrocedieran horrorizados. En las ceremonias más sagradas, los sacerdotes mezclaban la masa de amaranto con sangre humana, sangre de sacrificio. Las figuras que creaban no eran simbólicas, eran encarnaciones literales de sacrificio, muerte y renacimiento. Para los aztecas, esta era la forma más alta de devoción religiosa. Para los conquistadores católicos, era canibalismo demoníaco. Los españoles habían encontrado oro, plata y jade. Habían destruido templos y quemado códices. Pero el amaranto representaba algo que no podían tolerar en un alimento tan entrelazado con la religión indígena, que cada comida se convertía en un acto de adoración. La cuestión de la proteína revela algo extraordinario. El análisis nutricional moderno muestra que el amaranto no es solo comparable a otros granos, está en una categoría completamente distinta. Contiene entre 13% y 14% de proteína por peso, similar al trigo. Pero la proteína del trigo es incompleta, carece de suficiente lisina, uno de los 9 aminoácidos esenciales, que el cuerpo humano no puede producir por sí solo. El amaranto contiene los 9. Es una proteína completa, algo raro en el reino vegetal. Los únicos otros granos que lo logran son la quinoa, también de América, y el trigo sarraceno. El maíz, el cultivo que domina la agricultura moderna, contiene solo 9% de proteína y es gravemente deficiente en lesina. La dieta azteca de amaranto más maíz proporcionaba nutrición completa. Quita el amaranto y aparecen la pelagra, el kwashiorkor y otras enfermedades por deficiencia de proteínas, que devastaron a las poblaciones indígenas tras la conquista. Los rendimientos cuentan una historia aún más impactante. El amaranto produce entre 1.000 y 3.000 libras de grano por acre, dependiendo de la variedad y las condiciones. El trigo promedia entre 1.000 y 2.000 libras por acre. Pero aquí está la diferencia. El amaranto crece donde el trigo fracasa. Prospera en sequía, antolera, suelos pobres. No necesita pesticidas,
porque casi ningún insecto lo consume. Agrónomos en la década de 1970 calcularon que el amaranto produce más proteína por acre que la soya y más proteína utilizable por acre que el ganado. Se podía alimentar a más personas con menos agua, menos trabajo y menos tierra. Los aztecas habían resuelto el problema de la proteína 300 años antes de que la Revolución Verde afirmara haberlo hecho. Más allá de la proteína, el amaranto ofrece el doble de calcio que la leche por gramo, 3 veces más fibra que el trigo y mayo res, concentraciones de hierro, magnesio y fósforo que cualquier grano comúnmente cultivado. Las hojas, que los aztecas comían como verdura, contienen más vitamina A y C que la espinaca. No era solo un cultivo básico, era optimización nutricional. Luego llegó 1519, en Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan con 400 soldados. En 2 años, había derribado un imperio de 20 millones de personas. La conquista tuvo éxito mediante una combinación de viruela, armas superiores y alianzas con tribus rivales. Pero mantener el territorio requería algo más: aniquilación cultural. Los españoles reconocieron de inmediato que no podían gobernar a una población cuya comida diaria reforzaba su identidad indígena. La Iglesia Católica, junto a los conquistadores, emitió decretos. El cultivo del amaranto fue prohibido, no desalentado, prohibido. La pena por cultivarlo era la muerte. Los campos fueron quemados, los almacenes de semillas destruidos. Cualquiera sorprendido procesando amaranto en Tosali enfrentaba la ejecución. El fraile Bernardino de Sahagún documentó esto sistemáticamente en su Códice Florentino hacia el 1600 an. Escribió que los pueblos indígenas fueron obligados a abandonar el grano que llamaban la semilla de la inmortalidad. Registró las ceremonias en detalle, no para preservarlas, sino para que los misioneros pudieran identificar y extinguir cualquier vestigio. El razonamiento era explícito. Mientras existiera el amaranto, existían los antiguos dioses. Comer amaranto era comer el cuerpo de Huitzilopochtli. Era un acto de resistencia. Así que España reemplazó el amaranto con trigo. Importaron granos europeos y obligaron a los agricultores indígenas a cultivarlos bajo el sistema de encomienda. El trigo requería técnicas diferentes, climas distintos y producía menos nutrición, pero no tenía conexión con la religión prohibida. Para 1600, el amaranto casi había desaparecido del centro de México. Sobrevivió solo en aldeas montañosas remotas, donde las autoridades españolas no podían llegar a pequeñas parcelas, campos ocultos, semillas guardadas en secreto. Durante 300 años, el amaranto existió como un cultivo fantasma. Los ancianos lo recordaban, pero la ley colonial se aseguró de que los jóvenes nunca aprendieran a cultivarlo. Cuando México obtuvo la independencia en 1821, la prohibición nunca se levantó formalmente, simplemente dejó de aplicarse. Pero para entonces, el conocimiento ya se había perdido. La infraestructura agrícola se había desplazado completamente hacia el trigo y el maíz. El amaranto quedó como alimento relicto, algo que aún cocinaban las abuelas en zonas rurales de Oaxaca, pero que casi nadie más reconocía. Para 1970, el cultivo mundial de amaranto había caído casi a cero. El grano que una vez cubrió 200.000 acres sobrevivía en menos de 1.000 en la mayoría, en las montañas de Puebla y Oaxaca. La diversidad de semillas se había derrumbado. Variedades enteras se extinguieron. El grano azteca estaba a 3 generaciones de desaparecer por completo. En 1975 ocurrió algo inesperado. Robert Rodale, editor estadounidense de la revista Organic Gardening, leyó un informe del agrónomo John Robson, quien trabajaba en México estudiando cultivos antiguos. Robson envió semillas de amaranto a Pensilvania y realizó pruebas nutricionales. Los resultados lo sorprendieron. Este grano olvidado superaba a todo. En la base de datos del US de Ann Rodell, publicó los hallazgos y lanzó una campaña para reintroducir el amaranto en la agricultura estadounidense. Lo llamó el cultivo del futuro y el alimento de los aztecas. Los catálogos de semillas lo incluyeron. Las universidades iniciaron ensayos. Para 1980, el amaranto se cultivaba comercialmente en Estados Unidos por primera vez en 400 años. Pero aquí es donde la historia se fractura, porque el amaranto no regresó al consumo masivo,
regresó a las tiendas naturistas. Hoy el amaranto se encuentra en estantes junto a la chía y la quinoa. Cuesta entre 20 y 30 dólares por libra. Se vende como superalimento antiguo, enfatizando proteína, aminoácidos y ausencia de gluten. Se posiciona como producto especializado, algo que la gente compra cuando optimiza su dieta o evita alérgenos. En un supermercado convencional, no lo verás en el pasillo de granos. No encontrarás harina de amaranto junto a la de trigo. No verás pan ni pasta de amaranto en las secciones normales. Ocupa el nicho de lo exótico. Caro e inaccesible, no es un accidente. Es el resultado de un sistema alimentario consolidado en torno a 4 cultivos: trigo, maíz, arroz y soya. Estos reciben el 90% de los subsidios agrícolas globales. Los gobiernos los apoyan. Las corporaciones los procesan. Las cadenas de suministro están construidas a su alrededor. El amaranto, por muy nutritivo que sea, no encaja en esa infraestructura. La maquinaria que cosecha trigo no está optimizada para semillas tan pequeñas como las del amaranto. Los molinos luchan con su alto contenido de aceite. Las cadenas de suministro diseñadas para millones de toneladas no pueden manejar económicamente un cultivo de bajo volumen. Pero hay otro problema. El amaranto no puede patentarse. Es un cultivo de polinización abierta. Cualquier agricultor puede guardar semillas y replantarlas. Eso significa que las compañías de semillas no pueden controlarlo. No hay híbridos obligatorios ni modificaciones genéticas con contratos de licencia. El amaranto es agrícola y económicamente libre, en un sistema alimentario industrial basado en la propiedad intelectual y el monocultivo. Representa el modelo opuesto. Prospera en sistemas pequeños y diversos. Crece sin insumos costosos. Alimenta directamente a las personas. Eso no es como la agricultura moderna. Gana dinero. Mientras tanto, el problema de la proteína que el amaranto resolvió se ha convertido en una industria global de 30.000 millones de dólares. Suplementos, barras, polvos de proteína. La gente que consume dietas basadas en trigo y maíz paga por lisina en forma de píldoras. Compra aminoácidos para compensar lo que sus granos no ofrecen. El amaranto lo proporcionaba todo en una sola semilla. Los aztecas nunca necesitaron suplementos. Comían amaranto y maíz juntos y su dieta era completa. Pero ese conocimiento fue enterrado cuando España quemó los campos. Y hay una última capa. El amaranto no es solo nutrición, es resiliencia. Los científicos del clima proyectan que los rendimientos del trigo y el maíz disminuirán a medida que aumenten las temperaturas y escasee el agua. Ambos cultivos son vulnerables a la sequía. El amaranto, no. Evolucionó en las tierras altas de México y Centroamérica, donde la lluvia es impredecible. Utiliza una vía fotosintética C4, como el maíz, eficiente en calor. Pero, a diferencia del maíz, necesita solo la mitad del agua. Estudios del Centro Internacional de Agricultura Tropical muestran que el amaranto mantiene sus rendimientos en condiciones donde la producción de trigo cae un 50%. Estamos gastando miles de millones en ingeniería genética para crear cultivos resistentes a la sequía, mientras un grano que ya resuelve el problema crece libremente, ignorado. El grano que alimentó a un imperio aún crece, aún rinde. Aún proporciona proteína completa por acre. Los españoles intentaron matarlo, la agricultura industrial intentó olvidarlo, pero el amaranto nunca necesitó permiso para sobrevivir. Solo necesitaba que alguien lo recordara.